Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a las senadoras y los senadores, y particularmente a Marcelo, que ni bien nos pusimos en contacto, articuló una reunión en forma urgente y quiero dejar sentado ese profundo agradecimiento. Segundo, veníamos a requerirle algo que la senadora en un principio ya nos adelantó, que es el voto negativo al presupuesto, con lo cual nos vamos con la tranquilidad de saber que en esta Casa de las Leyes, donde se articula el destino de los argentinos a través de la legislación, existen legisladores que tienen el pensamiento nacional, popular y que el movimiento obrero requiere y están a la altura de esas circunstancias. Entonces, un segundo agradecimiento por eso. Una breve reseña de lo que nosotros vemos desde nuestro espacio, que es el Frente Sindical para el Modelo Nacional, respecto a este puntual presupuesto que como nunca antes consolida la política ideológica de la Alianza Cambiemos en el gobierno. Creo que como nunca antes han dejado expresado en la letra del presupuesto lo que piensan de la sociedad argentina y hacia quiénes y hacia dónde trabajan y dedican sus esfuerzos. Claramente que es un presupuesto de ajuste, como se han expresado con mucha contundencia ustedes y con muchísima solvencia, no solo en esta mesa, sino en cada una de las exposiciones que uno ha tenido oportunidad de ver, sino que ve con claridad que amañado en las oficinas del Fondo Monetario Internacional se diseña un presupuesto que lejos está de los intereses de los argentinos y solo sirve para garantizar el pago de los intereses de una deuda monstruosa que ha contraído el Estado argentino, que lo único que hace es favorecer los intereses de los más ricos en la sociedad. Lo vemos cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que se suscribe ese acuerdo con el Fondo Monetario y que está parte plasmado en este presupuesto, en donde el 85% del financiamiento externo que aporte el organismo internacional se consume hasta el primer semestre del 2019 o casualidad en el medio de un proceso electoral. Y el acuerdo extendido hasta el 2021 significa que el gobierno que asuma no solo va a encontrarse con el déficit de que no va a tener financiamiento, sino que va a tener que pagar el financiamiento que otro se gastó. Con lo cual claramente está condicionando la gestión futura y pretende en cierta medida que cuando acceda, porque no tengo duda que accederá al gobierno en el 2019, un espacio nacional y popular de vuelta, dejando de lado esta triste historia de la derecha en el gobierno, van a tratar de convertirlo en el asesino de la propia esperanza que generó en el pueblo argentino cuando tenga el condicionamiento del Fondo Monetario Internacional respecto a este acuerdo y a los intereses que hay que pagar. Segundo, uno ve que es mentira esto del déficit cero que pretenden, cual si fuera un eslogan, plantearle a la sociedad, que por ahí le da un ataque de no sé qué cosa y cree, está bien, nos están hablando de que por primera vez vamos a llegar al déficit cero. El déficit cero es primario, es lo que ingresa versus lo que se gasta. Quiere decir que es cuánto ajusto en función de la recaudación que tengo, pero en términos generales el déficit total es mayor por la aplicación y el pago de los intereses de la deuda. Entonces es una mentira sobre el cual instalan en la sociedad un discurso de que este es un gobierno prolijo. No, este gobierno incrementa el déficit total del Estado argentino a partir de los pagos del servicio de la deuda. Claramente hay menos plata para educación, hay menos plata para salud, hay menos plata para obra pública y el efecto dinamizador que tiene en la economía. Hay menos plata para todo, menos para el pago de los intereses de la deuda, menos para el pago de los organismos internacionales. Con lo cual nos llevamos por un lado la alegría de saber que existen legisladores como ustedes que no hizo falta que le pidiéramos porque en su primera expresión la senadora nos adelantaba este voto negativo. Celebramos y nos genera, en lugar de un sabor amargo de saber que por ahí tienen los votos para sancionar el presupuesto, nos genera el sabor dulce de saber que podemos empezar a transitar un camino juntos desde la política y desde el sindicalismo para construir una alternativa distinta en el 2019. Que no solo contenga la expresión de los partidos políticos como tales, que está bien, sino que contenga, además de una lucha de clase, una lucha también que tenga que ver con los distintos espacios de la sociedad. El movimiento obrero necesario para articular la protesta hoy y necesario para ayudar a sostener un gobierno en los primeros años que viene, porque acá no solamente hay que pensar en ganar en el 2019, sino ganar por mucho, por buena diferencia y a su vez sostener el gobierno de los avatares que va a sufrir, no solo de los organismos internacionales los que hay que pagar, sino del fuerte espectro mediático sobre el cual ha sustentado su capacidad
inflamable que tiene este gobierno de que no le entran vales, parece que fueran de amianto y no los llega ninguna llamarada después de todo lo que nos han hecho. Entonces, bienvenido sea, aún en la adversidad que puede tener un voto favorable para que salga este presupuesto, la construcción de este espacio entre legisladores, parte del movimiento obrero, los movimientos sociales, los movimientos culturales, con vistas al 2019. Desde mi actividad, que es la financiera, expresar mi profunda preocupación por la sanción del presupuesto en su artículo 118, cuando claramente le quitan un patrimonio de 15.000 millones de pesos extra al Banco de la Nación Argentina. Cualquiera que mire los ratios de rentabilidad del sistema financiero se va a dar cuenta que está casi en la mitad de lo que es el promedio de lo que debería ser el ratio de liquidez, del Banco Nación, que es un tema muy delicado y para tener presente, si el principal banco argentino está casi en la mitad del ratio de liquidez que tiene el resto de la banca, en algún momento uno debería pensar si esto no va a traer algún problema. Y lo segundo, en cuanto a la rentabilidad, se puede ser un banco público y ser rentable, pero cuando se tienen políticas desde el gobierno que atienden que la banca pública tenga un rol fundamental en el desarrollo y en la economía de los pueblos, como lo tuvo el gobierno anterior, que lo posicionó como uno de los bancos más rentables de la Argentina, siendo que era el banco que más asistía a la producción, al empleo y a la generación de trabajo. Permítanme expresarle, como trabajador del sistema financiero y particularmente del Banco Nación, nuestra profunda preocupación que esto sea así. Lamento que sea el secretario general del gremio solamente el que lo diga, porque el presidente del banco que debería estar cuidándolo está en Indonesia, dando charlas sobre la banca de fomento con los microbancos. Lo bueno que sería que le explique cómo lo va a hacer ahora que le sacan plata y no va a tener para cumplir su función fundamental, ¿no? Pero bueno, este es el espacio político de Cambiemos. Y un párrafo pequeño, porque todos provenimos de espacios nacionales y populares y también tenemos nuestros desencantos con algunos. Yo creo que equivocadamente toman el camino aquellos que priorizan a veces una obra en una provincia a cambio de un voto positivo en el presupuesto. Suelo decir que cual si fuera una disquisición filosófica al estilo Mark Weber, algunos se debaten entre la ética de los principios y la ética de la responsabilidad. Y en términos generales, si no hay ética de principio, la responsabilidad cae en saco roto porque uno ha traicionado el principal hecho responsable que tiene que tener, que es ser consecuente con sus propias ideas. Y lo segundo que quiero decir, porque lo han citado ustedes permanentemente a quien admiro profundamente desde una visión política distinta, que es a los líderes del peronismo, a Juan Domingo Perón, a Eva Perón, decirle que como afiliado radical que soy, la verdad que me siento muy incómodo con que mi partido haya acompañado la propuesta de Cambiemos y que hoy esté sancionando un presupuesto que le quita fondos y recursos a los principios básicos del radicalismo, como son la educación pública, la salud pública. Tenemos peronistas y radicales, hombres de tamaña altura en materia de salud como Ramón Carrillo, Arturo Uñatibia, que se sonrojarían de ver lo que algunos legisladores radicales y algunos peronistas de algunas provincias van a terminar votando hoy día, así también como la educación pública. Y así como lo citaron a Perón, para terminar y agradecerle, permítanme citar a un líder de mi partido que era Leandro Alén, que decía: en política no se hace lo que se puede, se hace lo que se debe, y si lo que se puede está mal, no se hace. Ojalá lo recuerden a Alén cuando levanten la mano en el recinto. Muchas gracias.